Esta es una segunda exposición vinculada a los apuntes sobre la formación de la burguesía mafiosa. Más bien, apuntes para el estudio de la formación de una burguesía mafiosa. Bueno, en este caso, en la segunda exposición, que hemos dicho que vamos a circunscribirla o contextuarla en el marco ya del ensayo, que ha terminado titulando lo mismo, apuntes para el estudio de la formación de una burguesía mafiosa. Bueno, ¿qué cosas nuevas se han dicho en el ensayo a diferencia de lo que hemos expuesto anteriormente? Bueno, tenemos una introducción, si podemos decirlo así, de carácter teórico, donde se define el concepto de burguesía y se muestra su polisemia, y después se establece y se aclara de que se usa el concepto de mafioso, el término mafioso y mafiosa, de manera ilustrativa y metafórica, también teniendo en cuenta su polisemia y su desplazamiento, para abordar el tema de la apropiación perversa del excedente por parte de la casta política de la burguesía rentista, o lo que se forma como tal, y para analizar esta estratificación social de carácter perverso, o si ustedes quieren mafioso, pero que se apodera a través de procedimientos paralelos, encubiertos, opacos y de maniobra del excedente. Uno de estos instrumentos, operaciones y actividades se llaman offshore. Eso también lo dijimos, pero aquí hacemos hincapié, digamos, en esta introducción que toca estos temas, los conceptos que se van a usar de manera introductoria y, digamos, los mecanismos e instrumentos que se van a notar. En lo que sigue se tocan no solamente una de las exposiciones de este periodismo de investigación que llega a una descripción panorámica de lo que ha ocurrido y llama capitalismo bolivariano, este periodismo de investigación que se articula o se conforma para su exposición y difusión en lo que se ha venido a llamar Chavismo Inc. Entonces, como verán, ya se usa un panorama más amplio, más detallado, que es el panorama más amplio y detallado que usa este periodismo de investigación, y de donde se va sacando consecuencias de las descripciones que nos ofrecen de los movimientos offshore y de los movimientos de apropiación del excedente, del desplazamiento dinerario, de su externalización del excedente, sobre todo petrolero venezolano, al resto de los países que son involucrados y mencionados, incluyendo Europa y Estados Unidos. Entonces, estas descripciones, estas consecuencias de estas descripciones son importantes en la medida que van tejiendo las condiciones descriptivas de un análisis. Quizás, digamos, lo novedoso en esta segunda exposición, que tiene que ver precisamente con lo novedoso del ensayo escrito, es el análisis de la apropiación del excedente y también las conclusiones que se sacan ya en un contexto mayor. Bueno, en el análisis del excedente sobresale el carácter disperso, pero también articulado y engranado
el carácter contradictorio, pero también complementado de las formas de formación de las burguesías, la heterogeneidad de esas burguesías, pero que a su vez terminan, digamos, siendo subalternizadas a la composición de una burguesía o de una hiperburguesía dominante en el sistema mundo. Sobresale, digamos, la atención a un estrato social que se llama ilustrativamente burguesía, que es la burguesía mafiosa, la burguesía perversa, que es la burguesía rentista, que es la casta política, o los entornos de la casta política, o los entornos palaciegos, más bien los núcleos de la casta política, que logran apoderarse del excedente a través de su situación jerárquica y de manejo de la administración pública y de la representación pública y del copamiento de los distintos órganos del Estado. Entonces el Estado mismo se vuelve un instrumento de una apropiación indebida del excedente de la nación, del Estado, del pueblo, de la sociedad. Y todo se lo hace a nombre de la revolución. Se llame, como hemos dicho, bolivariana, se llame democrático-cultural, se llame ciudadana, se llame de manera espuria, sandinista, se llame del Partido de los Trabajadores en Brasil, o se llame en el caso de Argentina, de este peronismo extendido y reforzado en el kirchnerismo, se llame lo que se llame, digamos, lo que estos discursos hacen es narrar un intento de legitimación ideológica de lo que efectivamente se da como apropiación perversa del excedente de las naciones. Y eso implica, obviamente, como resultado el enriquecimiento de una casta política, pero este enriquecimiento no se puede dar de manera inmediata y directa, sino se da de manera diferida, porque tienen que externalizar el excedente para apropiarse de este excedente monetizado, legitimado y lavado a partir sobre todo de operaciones offshore o de la conformación de empresas elefantes blancos y de empresas fantasmas y de un conjunto de operaciones que terminan evaporando precisamente este excedente monetizado y los comportamientos, sobre todo de económicos, resultan siendo antieconómicos, porque llama la atención que en vez de invertir en términos de valorización del dinero, es decir, de funcionamiento capitalista, invierten en términos de atesoramiento de riqueza. Y eso implica precisamente una especie de regresión barroca en relación, digamos, a la burguesía típica o clásica o teorizada o imaginada por la propia teoría. Entonces hay una burguesía que más bien ostenta, que se comporta de manera ostentosa, de una manera espectacular, buscando precisamente el prestigio, el reconocimiento a través de la ostentación de sus títulos, de su control mobiliario, sus lujos, su inversión en la especulación mobiliaria y en la especulación económica, incluso montando empresas que duran poco, puesto que son declaradas en bancarrota al poco tiempo. Eso es lo que llama la atención, lo que parece ilógico. Entonces parece ilógico, pero sin embargo tiene su propia lógica. ¿Y cuál es su propia lógica? Su propia lógica tiene que ver fundamentalmente que la apropiación de este excedente no está destinada a la valorización dineraria,
sino a la apropiación del excedente, a la apropiación privada de un excedente que es estatal, que es público, que es social, que es de la nación. Entonces se lo hace no solamente a través de discursos rimbombantes, repetitivos y desgastados a nombre de una revolución, pero que también estos discursos se apoyan en procedimientos económicos, utilizando todo el sistema económico, todos los dispositivos económicos que se dan en el país y en el mundo, en el país, en la región y en el mundo. Y estos dispositivos tienen que ver con los movimientos financieros, transacciones, dispositivos offshore, operaciones offshore y el conjunto de mecanismos jurídicos y económicos que se prestan precisamente a este lavado y legitimación espuria del excedente. Cuando ocurre esto, entonces estamos ante un fenómeno inaudito que aparentemente es contradictorio, pero en la medida que se ve el contexto, no es contradictorio, sino que forma parte del fenómeno de la acumulación ampliada de capital en una etapa posterior a la etapa del capitalismo tardío, en una etapa posterior a la etapa de esta modernidad tardía, que es la modernidad reciente y que es el capitalismo reciente, que adquiere un perfil específico bajo la dominancia del capitalismo financiero especulativo y altamente, perversamente extractivista. Entonces, en estas condiciones estamos asistiendo pues a, digamos, a formas de aglutinamiento, de articulación y reintegración del capital que pasa por estas formas de diferimiento y de depredación y destrucción y de apoderamiento del excedente. Entonces, que se llama, en conjunto adquiere pues una peculiaridad. Es como si se dijera que no podía ser de otra manera. Es decir, en la vertiginosidad de un capitalismo que derriba todos los lapsos de tiempo, todas las velocidades de las tasas de retorno, que abole fronteras donde no solamente lo sólido se desvanece en el aire, sino lo gaseoso adquiere una característica de difuminación. Entonces estamos ante fenómenos que pueden comprenderse como relativos a la diseminación de las instituciones, pero también de los valores, también de las certezas y las convicciones, del sentido común, también de las reglas y de las estructuras jurídico-políticas. Entonces, en ese contexto se da lo que podemos considerar una especie de porosidad misma de las instituciones, de sus estructuras jurídico-políticas, de sus reglas. Y en ese sentido tenemos pues la fluidez de las prácticas, los comportamientos y las conductas, no solamente de los estratos de funcionarios y obviamente de las autoridades y de las direcciones de los aparatos del Estado y sobre todo de los gobernantes, sino también de los entornos sociales que estarían como usuarios, pero también y sobre todo como clientelas. Y en ese contexto pues se produce este fenómeno de apropiación del excedente, pero de apropiación del excedente que tiene sus distintos volúmenes en las distintas finalidades y en los distintos espacios donde se da. El mayor espacio donde se da es cuando se da la externalización del excedente mediante procedimientos
arteros por parte de la casta política gobernante que establece, usando mecanismos de manera manipulada, tanto políticos como económicos y jurídicos, políticos y económicos, para precisamente dar lugar a la transferencia y la externalización del excedente, su lavado y su legitimación, y por lo tanto su apoderamiento privado, siendo el excedente del Estado, de la nación, del pueblo y de la sociedad. Hasta ahí nosotros hemos podido, continuar el fenómeno de la apropiación del excedente y la formación de la burguesía mafiosa. Pero obviamente hay que tener en cuenta que no solamente se da esta forma de burguesía mafiosa en el conglomerado del perfil heterogéneo de las burguesías, que obviamente están estructuradas de manera jerárquica, local, nacional, regional y mundial, sino que también se dan otras burguesías del lado oscuro de la economía. Esas otras burguesías están vinculadas a otras formas paralelas, tanto del lado oscuro del poder como del lado opaco y oscuro de la economía. Y en ese espacio de las sombras tenemos pues a los carteles, que son formas de organización de los tráficos ilícitos, pero también obviamente de la industrialización ilícita, por ejemplo de la cocaína, que se apodera del excedente, disputa el excedente, disputa cuotas de apoderamiento del excedente, no solamente del país, sino de otros países, y también, y hay que tener en cuenta, produce un excedente a partir precisamente de la valorización del cultivo de la hoja de coca, por ejemplo, excedentaria, y de la valorización del producto industrializado, que en este caso sería la cocaína, y en ese sentido, digamos, se producen también valorizaciones y otros excedentes que podríamos llamar los excedentes del lado oscuro de la economía. Pero, digamos, este excedente del lado oscuro de la economía tiene sentido y puede darse lugar en la medida que se encubre, pero también en la medida que usa como plataforma la economía formal, empresarial, institucionalizada y visible, que a su vez encubre estas maniobras, estos manejos de los pasillos y subverticios de la economía opaca y de la economía oscura. Entonces, también tenemos otras formas de burguesía que están precisamente mostrándonos estas disposiciones, estas predisposiciones, estas prácticas paralelas, estas formas de apropiación del excedente que son perversas. Entonces, no es más bien, la burguesía mafiosa, la única mafiosa, y la burguesía mafiosa vinculada a la burguesía rentista, a la casta gobernante, no es la única que puede ser señalada en estos fenómenos, en estas estratificaciones, en estas demoledoras estructuras sociales que avanzan precisamente a nuevas formas de relaciones de carácter clientelar, pero también de carácter de chantaje, de coerción, de amenaza y de terror, porque ahí se implementa una especie de terrorismo, no solamente de Estado en un caso, sino de terrorismo de estas organizaciones mafiosas, por el control territorial, por el control de los mercados paralelos, por el control de los tráficos y obviamente por el control del excedente que se quiere apropiar. Entonces tenemos pues un conglomerado más complejo que está también relacionado con lo que conocemos ya como las formas clásicas típicas de la burguesía, de esa burguesía del lado visible de la economía.
Entonces hay como una especie de pugna por el excedente, pero también una especie de pugna por la jerarquía en la estructura social, pero también complementariedades entre esas burguesías, porque de todas maneras, a pesar de que tengan algunas burguesías poses de moral y intenten mostrarse ajenas a las prácticas paralelas, mafiosas y manipuladas y perversas de la apropiación del excedente, de todas maneras, estas burguesías son cómplices de las otras porque se complementan y todas están en la concurrencia del conglomerado de las burguesías, además participando en su provisionalidad de lo que va a darse como finalidad y como resultado, que es la acumulación amplia de capital, donde obviamente la burguesía dominante, la hiperburguesía dominante en el sistema mundo es la que termina de acumular de manera ampliada el capital. Entonces se da, digamos, una reintegración, si ustedes quieren, de las formas burguesas, pero también de las formas de apropiación del excedente, pero también una reintegración de las formas de producción del excedente desde la perspectiva de las finalidades abstractas, que son las de la valorización dineraria y de la acumulación de capital, que tiene como consecuencia, digamos, el lado más contundente, más lapidario de la realidad efectiva, que es la destrucción planetaria, las huellas ecológicas, la destrucción de los ecosistemas, la muerte y la desaparición de especies y de seres. Entonces, tenemos ya en un contexto mayor, en un contexto ecológico, precisamente ya no la complementariedad, sino la contradicción absoluta entre el desarrollo capitalista y la vida, entre el desarrollo capitalista y los ciclos vitales planetarios, entre el desarrollo capitalista y la potencia creativa de la vida. Es decir, el desarrollo capitalista lo que hace es precisamente separar lo concreto de lo abstracto, lo vital de la muerte, valorizando la muerte y valorizando lo abstracto, desvalorizando la vida y desvalorizando lo concreto, y en ese trámite lo que hace precisamente es avanzar en la destrucción planetaria, en la destrucción de la vida y llenando el planeta de una sombra macabra de la muerte. Entonces, ese es el contexto. El desarrollo del capitalista es un desarrollo de la muerte. Y en ese contexto, obviamente, tiene que haber una interpretación clara de lo que ocurre, de las dinámicas moleculares y molares del sistema mundo capitalista, en toda su complejidad, pero también lo que tiene que haber es una interpretación esclarecedora de cómo funciona esto y bajo qué costos. Y además, obviamente, una interpretación esclarecedora de la genealogía del sistema mundo capitalista, porque, digamos, son distintos contextos que se han dado desde un principio hasta ahora. Y una interpretación esclarecedora de lo que está ocurriendo ahora en plena crisis de la civilización moderna y en plena crisis ecológica que amenaza la sobrevivencia humana. Bueno, hasta ahí tendríamos un panorama de lo que va ocurriendo y del papel que cumplen estas burguesías provisionales que hemos llamado las burguesías mafiosas y las burguesías de los carteles, que están complementadas con las otras burguesías, incluyendo obviamente la hiperburguesía que domina el mundo, la hiperburguesía de la energía fósil, la hiperburguesía que maneja el sistema financiero mundial, los estratos de la hiperburguesía de las empresas transnacionales extractivistas. Entonces, tenemos ya un panorama que más o menos nos da
una idea de esa globalidad destructiva y de los alcances intensivos de la muerte al que ha llegado el sistema mundo capitalista. Aquí nosotros terminaríamos nuestra exposición en espera, obviamente, de la continuidad del estilo y del contenido mismo de estas exposiciones.